Dentro de lo que es nuestro capítulo herencia, lo que nos faltaba determinar es qué son las interfaces. Ya hemos definido qué es una clase abstracta, cuáles son las características, cómo se la define y un ejemplo. Ahora nos vamos a ir a las interfaces. Una interfaz dentro de Java no es una clase. ¿Ya? Vamos a ver después de la interfaz un ejemplo. Nos dice que una interfaz simplemente va a especificar qué se debe hacer con una clase, sin especificar cómo se lo va a hacer. El cómo lo va a dejar a las clases que van a implementar esa interfaz. Ahora, ¿cuáles son las características? La interfaz no es una clase. No son considerados clases. No vamos a poder crear instancias de una interfaz, al igual que las clases abstractas, ¿no? No podemos crear una instancia, ni de la clase abstracta, ni de la interfaz. Se van a declarar métodos. Estos métodos van a tener que ser implementados por la o las clases que van a implementar esta interfaz. La interfaz nos puede permitir realizar la simulación de herencia múltiple, ya que una clase puede implementar más de una interfaz. Y si yo quiero implementar más de una interfaz, yo voy a especificar implements para decir que voy a implementar la palabra reservada, el nombre de la interfaz, coma, el nombre de la segunda interfaz, coma, el nombre de la tercera interfaz. Y así sucesivamente puedo yo implementar varias interfaces dentro de una clase. Y así podríamos simular la herencia múltiple dentro de Java. Ahora veremos cómo definimos una interfaz. Gráficamente, dentro de nuestra herramienta Case, va a tener este denominativo de interfaz. Si yo veo este denominativo, sé que esto es una interfaz. Vamos a colocar un nombre de la interfaz. No se agregan atributos dentro de la interfaz, solo se colocan los métodos, la estructura de los métodos. Una interfaz dentro de código se va a colocar public, ya no colocamos class, si nos viene la palabra reservada, interfaz, después el nombre de la interfaz y dentro de las llaves colocamos los métodos que van a definirse, la estructura. Ahora, ¿cómo se define? Colocamos public, el tipo de retorno de ese método, si tiene, o si no se coloca void. Y después colocamos el nombre de ese método. Y si tiene parámetros, colocamos los parámetros dentro de los paréntesis. Ahora nos iremos a ver el ejemplo que vamos a realizar con interfaz. Vamos a irnos a una institución educativa, pero ahora una institución educativa de nivel superior. Se nos está pidiendo realizar un sistema de seguimiento de las modalidades de egreso de esta institución educativa. Dentro de la misma tenemos dos modalidades de egreso. Puede ser proyecto de grado o tesis. De los estudiantes que han concluido con su plan de estudio. Entonces, una vez que han concluido con el plan de estudio, tiene que optar por cualquiera de estas dos modalidades para poder concluir con toda su carrera y le puedan emitir el título, ¿no?, respectivo. Entonces, el estudiante va a tener que realizar o proyecto de grado o tesis. Estos dos los voy a denominar como subclases y la superclase la voy a denominar proyecto porque engloba a ambos. Este proyecto tiene alguien que realice el seguimiento, que va a ser el tutor
El tutor es el que nos va a permitir verificar si el proyecto está cumpliendo con las especificaciones que se indica dentro de la institución educativa, ¿no? Tenemos nosotros dos tipos, ¿no? El tutor, que hace una revisión de forma, y el revisor, que hace una revisión de fondo. Entonces aquí vamos a colocar una revisión de forma o una revisión de fondo. ¿Ya? Cualquiera de los dos va a dar lo mismo. El proyecto y el tutor tienen que basarse para saber que está avanzando el proyecto del estudiante en un seguimiento. Esto es lo que nos están pidiendo a nosotros modelar, el sistema del seguimiento. ¿Cómo vamos a realizar este seguimiento? Pues vamos a nosotros establecer una fecha en la cual vamos a revisar el proyecto. El tutor nos va a decir qué observaciones tiene ese proyecto. Nos puede dar una o varias observaciones. Una vez que lo ha revisado, también nos va a dar una fecha de la siguiente revisión, ¿no? De la próxima revisión. Estos tres parámetros, la fecha de revisión, las observaciones y la fecha de la nueva revisión, se las va a colocar dentro de una cadena, se las va a concatenar y lo vamos a ir a colocar dentro de una lista de seguimiento, porque un proyecto puede tener varias revisiones antes de que se defienda el mismo. Veremos cuál es nuestro diagrama de clases para poder resolver este sistema. Voy a tener una interfaz que la voy a denominar seguimiento. Esta interfaz me va a determinar nuestro método revisión, la estructura del método revisión. Vamos a implementar esta interfaz en nuestra clase abstracta, que la vamos a denominar proyecto. Esta clase abstracta tiene tres atributos, que va a ser el autor, que es el estudiante, quien va a elaborar el proyecto. Después tenemos el título, que va a ser el título del proyecto o de la tesis que quiere desarrollar. Después tenemos el tutor, que va a ser quien realiza el seguimiento a ese proyecto. Voy a colocar dentro de esa clase abstracta dos métodos abstractos, que va a ser el método registrar, que me va a permitir leer por teclado y adicionar dentro de los atributos respectivos. El método mostrar, que me va a permitir mostrar los datos que tengo almacenados dentro de nuestros atributos. Debajo de esta clase abstracta vamos a heredar. Tenemos dos subclases, la clase proyecto de grado y la clase tesis. En la subclase proyecto de grado tiene un atributo propio, que va a ser el planteamiento del problema, que no contiene así la tesis. Voy a tener también una lista de revisión. Esa lista de revisión me va a almacenar esos tres datos que dijimos: cuándo está revisando, qué observaciones tiene y cuándo va a ser la fecha de la próxima revisión. La otra subclase, que la vamos a denominar tesis, igual tiene un atributo propio, que va a ser la hipótesis. ¿Qué es lo que quiero probar? Igual tiene una lista de revisión que me va a guardar también esos tres elementos: la fecha de la revisión, las observaciones en esa revisión y la fecha de la próxima revisión. Se van a almacenar esos tres datos dentro de una cadena y esa cadena se va a adicionar dentro de la lista de revisiones. ¿Bien? Entonces, esta manera es la que vamos a estructurar este sistema. Vamos a colocar nuestro paquete el nombre de interfaz.
Y dentro de este paquete interfaz nos vamos a ir a definir nuestra clase abstracta. Entonces voy a colocar la definición de clase abstracta. Aquí creamos y tenemos aquí donde estamos, interfaz, debe estar aquí está, Java interfaz. Seleccionamos, le digo, mi interfaz se llama seguimiento. Y fíjense que ya tiene otro formato nuestro icono, ya no tiene mi clase que estábamos acostumbrados a ver, y ahora va a ser seguimiento. No definimos atributos dentro de la interfaz, solo definimos la estructura de nuestros métodos que queremos que sean implementados por aquellas clases que van a implementar esta interfaz. Mi método va a ser público, no va a retornar nada y se va a denominar revisión proyecto, lo pondré. Listo. Y colocamos punto y coma. Hasta aquí hemos terminado con nuestra interfaz. Ahora nos iremos a la segunda parte. La segunda parte es nuestra clase abstracta proyecto. Entonces aquí voy a crearme dentro del paquete nuestra clase, que la voy a denominar proyecto. Vamos a colocar la palabra reservada abstract para definir que esto es una clase abstracta. Lo vamos a guardar y ya vemos que cambia nuestro icono. En esta clase abstracta vamos a implementar, para eso es esta flecha que está con líneas suspensivas. Nos dice que esta clase abstracta tiene que implementar esta interfaz. Entonces, para realizar la implementación, nosotros utilizamos la palabra reservada implements. Y le digo que voy a implementar la interfaz denominado seguimiento. Esa es la que vamos a implementar. Tenemos 3 atributos. Vamos a definir aquí los atributos. Va a ser el primer atributo privado, vamos a colocar de tipo string y va a ser el autor. Después tenemos de tipo privado, de tipo string, y va a ser el título, el siguiente atributo. Vamos a colocar nuestro tercer atributo, que va a ser privado. Vamos a colocar también de tipo string, que va a ser el tutor, quien va a realizar el seguimiento. Ahora iremos a definir nuestros métodos abstractos. Tenemos 2 métodos abstractos. El primer método se denomina registrar y el segundo se denomina mostrar. Entonces colocamos la palabra reservada abstract para decir que es un método abstracto. El método va a ser público, no va a retornar nada y se llama registrar. Y colocamos punto y coma. Hasta aquí hemos establecido la estructura del primer método abstracto. Iremos a definir la estructura del segundo método abstracto. Igual es público, no retorna nada y se denomina mostrar. Ya tenemos ahí nuestro segundo método abstracto. Después generamos los getter y setter de nuestros atributos. Realizamos clic derecho, insertar código, getter and setter, marco los 3 atributos y colocamos generar. Hasta aquí hemos terminado nuestra clase abstracta. Ahora nos iremos un nivel más hacia abajo. Tenemos 2 subclases. Voy a implementar la subclase proyecto de grado. Esta clase tiene 2 atributos, ¿no? El primero va a ser el planteamiento del problema y el otro va a ser la definición de la estructura para poder almacenar las revisiones. Y vamos a heredar de esta clase abstracta de proyecto. Entonces iremos a definir nuestra clase proyecto de grado.
Voy a colocar aquí la creación de una nueva clase. Se va a denominar esta clase proyecto grado. Le voy a decir que me herede. Colocamos extends para definir que estoy heredando. ¿De dónde? De la clase proyecto. Y me dice, esto no es una clase abstracta, por lo tanto tenemos que realizar nosotros la sobrescriptura de todos los métodos abstractos y también la implementación del método revisión del proyecto. ¿Ya? Voy a quitar este código de cada uno de los métodos que se han adicionado porque no nos sirven de nada. Vamos a instanciar aquí nuestro objeto de lectura. Voy a colocar, aquí nos faltarían nuestros atributos. Esto tiene un atributo de tipo string que va a ser el planteamiento de problema. Tiene una relación estrecha el título del proyecto, el planteamiento del problema y el objetivo general. ¿Bien? Tiene correlación. Ya van a verlo ustedes un poquito más adelante. Por eso es importante saber cuál es el título, cuál es el planteamiento del problema y los objetivos. Después tenemos que definir la lista. Te voy a decir que esta lista me va a almacenar en cada posición cadenas y se va a denominar esta lista revisión. ¿Ya está? Voy a importar la librería respectiva. Vamos a instanciar nuestro objeto de lectura para poder realizar nosotros nuestra definición o nuestra entrada de datos por teclado. Importamos. Después voy a instanciar nuestra lista. Colocamos clic derecho, insertar código, constructor sin parámetros, generamos y dentro del constructor vamos a inicializar la lista de revisión. Entonces, colocamos la lista de revisión, va a ser igual a new array list. Ya tenemos entonces la definición de nuestra lista. Ahora nos iremos al método registrar. El método registrar nos va a pedir el nombre del autor. Aquí voy a colocar. Lo voy a realizar esto un poquito más rápido. Tengo ya nuestro código preparado para que podamos verlo. Me va a pedir primero el nombre del autor, que va a ser el estudiante. Este atributo nombre de autor no pertenece a nuestra subclase proyecto de grado, pertenece a la superclase proyecto. Entonces, para poder acceder a ese atributo, colocamos la palabra reservada super. Punto. Le quiero adicionar un dato. Entonces voy a colocar set autor y voy a leer por teclado el autor. Lo mismo realizamos con el título del proyecto, igual pertenece a la superclase, y lo mismo realizamos con el tutor del proyecto, que pertenece a la superclase. El último atributo, que es el planteamiento del problema, sí pertenece a esta subclase proyecto grado. Por lo tanto, colocamos this para hacer referencia al objeto actual y al atributo planteamiento del problema vamos a leer por teclado. Debajo de la lectura de todos estos datos voy a colocar un mensaje que me diga proyecto registrado. Entonces ya tengo aquí nuestro proyecto registrado. El método mostrar me va a mostrar los atributos, los datos, como ser el título, el autor, el tutor y la lista de revisiones que puede tener
este proyecto de grado en este caso. ¿Ya? Entonces, este método mostrar y el método revisión proyecto lo vamos a dejar para la siguiente clase para poder implementar cómo va a ser el proceso de mostrar la información y cómo va a ser el proceso de guardar una revisión. Quedaremos entonces hasta aquí.